Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos todos juntos crecer en conocimiento sobre temas sólidos y profundos de la Biblia. Así que, hermanos, vamos a orar porque necesitamos conocer este tema a profundidad. Vamos a tener una clase sólida de Biblia. Así que antes de iniciar vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites estudiar tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que nos des inteligencia, sabiduría, para que este tema lo podamos explicar y que cada hermano, cada hijo tuyo que va a escuchar este mensaje, ellos puedan crecer en conocimiento y puedan aprender. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y todo pueda quedar entendible. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a tener una clase sólida. El objetivo de esta clase es demostrar cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, significa que estamos salvos. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, significa que vamos a ser protegidos de la crisis venidera. Vamos a ser protegidos en el tiempo de angustia de Jacob. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan inscritos en el libro. Esta es una referencia al libro de la vida. Inclusive cuando los 70 volvieron de predicar el Evangelio, recuerden de que Cristo mandó a 70 a que fuesen a predicar el Evangelio de 2 en 2. Cuando regresaron, dicen los evangelios que venían felices y contentos porque aún hasta los demonios se sujetaban. Y Cristo les dijo, no se pongan felices por eso, sino gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es un tema de salvación, porque en el libro de la vida están escritos los nombres de los salvos. Y el nombre en la Biblia, más que todo en las profecías bíblicas, está asociado con el carácter. El nombre de los que van a ser salvos está asociado con un carácter. La Biblia dice que hay 12 caracteres que están representados o simbolizados por los 12 hijos de Jacob. Cuando vemos en Apocalipsis, en las 12 puertas de la Jerusalén están los nombres de los 12 hijos de Jacob, porque de acuerdo al carácter en que vencimos y nos asemejamos a uno de los hijos de Jacob, por esa puerta vamos a entrar y va a haber un ángel escoltándonos para entrar por esa puerta. Por ejemplo, si mi carácter se parecía a Judá, uno de los hijos de Jacob, yo tendré que entrar por esa puerta. Si yo me parecía al carácter de Judá, pero si vencí ese carácter defectuoso, en el nombre de Cristo se me dará un nombre nuevo que está asociado con el carácter en las profecías bíblicas. Pero el tema no es ese en sí. El tema es quiénes son los que están escritos en el libro de la vida y cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Porque esto, hermanos, es un tema de salvación. Hermanos, hay dos posturas dentro de la iglesia adventista. Voy a hablar dentro de la iglesia adventista. Las dos posturas que hay sobre este tema es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos. La otra postura es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida
cuando creemos verdaderamente en el Evangelio, en Cristo. Ahora bien, ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Yo quiero decirles, hermanos, que la Biblia tiene la respuesta. Muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos guiar por lo que otro dice o por conceptos preconcebidos. Pero cuando estudiamos los temas a profundidad, vemos con claridad cada explicación de cada pregunta que estamos estudiando. En esta clase vamos a ver cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora bien, vamos a ver, según la Biblia, que es imposible que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Y quiero, hermanos, voy a ir despacio explicando este tema para que no vaya a haber ninguna confusión o mala interpretación de mis palabras. Hermanos, el bautismo es tan esencial para la salvación porque es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Pero los que tienen que bautizarse son los que tuvieron oportunidad de hacerlo. Muchas personas no tuvieron esa oportunidad de bautizarse. Pero los que tenemos oportunidad de bautizarnos y tuvimos todas las herramientas para conocer el Evangelio, la Biblia dice que hay que bautizarnos porque el bautismo es un requisito para entrar en el reino de los cielos y para también formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es bien importante que entendamos eso, pero aquí el tema que vamos a estudiar es otro. No es que estemos diciendo que el bautismo no sea importante, no me vayan a malinterpretar, porque muchos hermanos, por prejuiciosos, malinterpretan las cosas sin antes escuchar todo el tema hasta el final y leer las citas que vamos a dar. Así que, hermanos, quiero que se concentren lo más posible que puedan, porque este no es un sermón, yo no sermoneo, sino que es una clase sólida y profunda de Biblia. Hermanos, vamos a analizar este punto usando la Biblia y el Espíritu de profecía. ¿Quién de los dos grupos tiene la razón? Los que dicen que cuando los bautizamos es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida, o el otro grupo que dice que es cuando creemos en el Evangelio. Vamos a ver, hermanos, de que no es cuando nos bautizamos, aunque el bautismo es esencial para la salvación, pero no es en el bautismo que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿cuándo es? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde la Biblia demuestra que habrá muchas personas que serán salvas y que nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse. Escuchen lo que estoy diciendo. Personas que el Evangelio les llegó en circunstancias precarias, en última hora, como por ejemplo el ladrón en la cruz. Es ilógico que los discípulos hubieran bajado al ladrón de la cruz, lo hubiesen bautizado y después lo hubieran vuelto a clavar. Era ilógico. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bautizarse. Aún así, el ladrón en la cruz será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque creyó en Cristo, creyó en el Evangelio. Lucas 23, 40 al 43 lo dice. Ahora, este es un ejemplo bíblico, pero durante toda la historia han habido miles de millones de personas que no sabemos, pero que en el cielo habrán sorpresas que a última hora le llegó el Evangelio. Imaginémonos, hermanos, una persona que tuvo un accidente y en la última hora de su agonía clama a Dios y le pide perdón por sus pecados. Esa persona va a ser salva, aún sin haberse bautizado, porque
esa persona creyó en el Evangelio a última hora. Porque los que van a ser salvos es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que no es cuando nos bautizamos que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida, sino que es antes de bautizarnos, es cuando creemos verdaderamente en el Evangelio. Esto significa que cuando muchos predicadores se emocionan y le dicen a la gente, bautícese para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, están enseñando una verdad parcial, podemos decir así, porque no podemos juzgar si una persona verdaderamente antes de bautizarse ha creído. Nosotros conocemos las personas por los frutos, pero solamente Dios conoce la intención del corazón. O sea, el tema no es conocer el corazón. El tema es lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando creemos, y eso se efectúa antes de bautizarnos. O sea que el bautismo se hace como respuesta a haber creído antes, porque para que el bautismo sea eficaz y aceptable ante Dios, la persona antes tiene que creer. ¿Y dónde es que se cree? En la mente y en el corazón, dice el apóstol Pablo en el libro romano. Ahora, voy a leer una cita del Espíritu Profecía, donde habrá muchos, por no decir miles, que a última hora creerán en el Evangelio y van a ser salvos. Porque el Evangelio les llegó a última hora. No tuvieron oportunidad de bautizarse. Por ejemplo, nosotros que hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, nos congregamos, tenemos oportunidad de venir a una iglesia a escuchar un sermón. Tenemos oportunidad para que alguien nos visite en nuestro hogar y nos dé un estudio bíblico. La circunstancia es bien diferente. Tenemos oportunidad de bautizarnos. Pero es interesante lo que dice esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 307, párrafo 1. Extraído del manuscrito 150. Noten cómo dice Elena de White. Entre los redimidos. ¿Qué significa redimido? ¿Salvos? ¿Y quiénes son los salvos? Los que su nombre está escrito ¿a dónde? En el libro de la vida. Entre los redimidos habrán algunos que se habrán aferrado a Cristo en la última hora de su vida. O sea, el Evangelio les llegó en circunstancias diferentes, a última hora. Y se darán instrucciones en el cielo a los que cuando murieron no entendieron perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida y les explicará lo que en esta tierra no pudieron entender. Y les puse el ejemplo de una persona que tuvo un accidente a última hora en un carro, se estrella en un carro, tiene un accidente, y esta persona en su agonía, antes de que lleguen los paramédicos, la persona en su agonía clama a Dios y Dios perdona sus pecados y la persona muere. Es ilógico que digamos en ese momento vamos a sacar a la persona del carro, que esté toda dañada la persona, toda ensangrentada, y lo vamos a ir a bautizar. No, hermanos, es ilógico. Por haber creído en su corazón, esa persona va a ser salvo. ¿Y quiénes son los salvos? Los que su nombre fue escrito en el libro de la vida. Interesante. Ahora, vamos a ver algo interesante. Según la Biblia, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando creemos con la mente y con el corazón. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Hay dos citas que nos darán una referencia y nos ayudarán a entender este punto. La Biblia dice que para que un bautismo sea aceptado delante de Dios, la persona primero tiene que creer en el Evangelio. Noten qué interesante. Y quiero aclarar este punto. Una persona
posiblemente puede unirse a la iglesia a través del bautismo, pero no ha creído en Cristo aún. Pueden haber varias circunstancias por las cuales una persona puede bautizarse en la iglesia adventista. Puede ser por una emoción, puede ser porque vio a su amigo que se bautizó y él quería bautizarse. Será también porque quizás le parece bonito la liturgia de la iglesia adventista, o quizás le parece atractivo los cantos, o porque quizás tiene parentesco familiar con miembros de la iglesia y por eso es que por afinidad quiere formar parte de la iglesia adventista. Pero la persona no ha creído en el Evangelio, no ha creído en Cristo. Ahora bien, para que un bautismo sea aceptado ante Dios, porque primero necesitamos que Dios me acepte el bautismo y después la iglesia. Noten lo que estoy diciendo, porque esto puede ser relativo. Yo puedo unirme a la iglesia a través del bautismo, pero no he creído aún en el Evangelio. Porque para Dios, estoy hablando desde la perspectiva de Dios, porque la perspectiva de la iglesia es una cosa y la perspectiva de Dios es otra cosa. Yo puedo unirme a la iglesia a través del bautismo, pero quizás no me uní a Cristo primero. Pero cuando vemos la perspectiva de Dios, para que un bautismo sea válido para Dios, no para la iglesia, aunque también es importante que la iglesia lo avale, pero en primer lugar tiene que avalar ese bautismo Dios. Para que un bautismo sea genuino delante de Dios, porque el bautismo es un pacto entre la persona, el pecador penitente que se arrepintió, y Dios. Ese es un pacto. El corazón no lo puede ver el ser humano. El corazón solamente Dios lo conoce. Podemos engañar a la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar. O sea, por eso es que el bautismo, antes de ser un rito, tiene que ser un asentamiento intelectual y espiritual. Para que un bautismo sea aceptado delante de Dios y Dios escriba mi nombre en el libro de la vida, primero el pecador arrepentido tiene que creer en el Evangelio. Noten lo que le estoy diciendo. Tiene primero que creer. ¿Dónde dice eso? Marcos 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, noten qué es lo que está primero. No dice el que se bautiza primero, dice el que creyere. El creer, ¿con qué tiene que ver? Con algo interno, con un asentamiento intelectual y espiritual. Creer en el Evangelio. El creer me salva. El creer en el Evangelio me salva. Por eso, hermanos, yo siempre le he dicho que muchas veces repetimos frases copiadas de las iglesias evangélicas, como por ejemplo, acepta a Jesús como tu Salvador. Esa es una frase inventada por las iglesias evangélicas ecuménicas. No estoy diciendo que sea malo decir esa frase. Lo que estoy diciendo es que esa es una frase antibíblica. La Biblia habla de creer. Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Creer. Ahora bien, pero usted me va a decir: hermano, pero Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora bien, hermanos, es importante entender los contextos del creer. El creer bíblico es aquel creer que me lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. El creer de Dios es aquel creer que me lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios. Mientras que el creer de los demonios simplemente es un asentamiento intelectual y no espiritual. O sea que solamente es teoría. Los demonios tienen un conocimiento solamente teórico, pero siguen siendo demonios. Su vida no cambia, siguen siendo demonios. Por eso, hermanos, el creer bíblico tiene que ver con un asentamiento intelectual en la mente y una conversión espiritual.
Noten que Cristo está diciendo aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿a quiénes se le está diciendo esto? A los que tuvieron oportunidad de predicárseles el Evangelio. Pero como leímos la cita del Espíritu de Profecía, que habrá muchos que no tuvieron oportunidad de conocer el mensaje, el Evangelio, pero que a última hora en su agonía se aferraron a Cristo. Y Cristo les dará estudio bíblico en la tierra nueva, preciosa promesa para los redimidos. Noten qué interesante, que la persona para que sea bautizada, primero tiene que creer. Noten, creer, y este será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que lo importante primero es creer. Quiero que quede claro este punto. Es el creer que me salva. Es el creer en Cristo que me salva. Es el creer en el Evangelio que me salva. El bautismo es consecuencia de haber creído. Los que creen se bautizan, pero pueden haber casos donde alguien se bautizó sin haber creído. Como decimos aquí en El Salvador, tenemos un dicho sarcástico, pero que tiene mucha verdad. Decimos un dicho, entró a la pila diablo seco y salió diablo mojado. Es un dicho que se usa mucho acá para referirse a una persona que simplemente se bautizó en agua, pero que no se le ven frutos dignos de arrepentimiento. No se le ve un cambio en su vida. Porque lo que me hace que yo tenga un cambio de vida es el creer. Es el bautismo primero en el Espíritu Santo. O sea, no es el bautismo en agua que me cambia. Una persona pudo haber tenido hasta 5 bautismos, 10 bautismos, 1000 bautismos en agua, pero no es el bautismo que la persona lo va a cambiar. Quien salva a la persona y quien transforma a la persona es el Espíritu Santo. O sea que mientras el pastor bautiza al miembro en agua, antes Cristo lo bautizó con el Espíritu Santo, cuando la persona creyó en el verdadero mensaje, creyó en el Evangelio. O sea que el creyente recibe 2 bautismos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Porque puede suceder el caso de que alguien se bautizó solamente en agua sin antes haber creído. Hermanos, ¿por qué muchas personas abandonan la iglesia? ¿Por qué muchas personas se ven por un tiempo emocionadas en la iglesia, activas en la iglesia? Decimos nosotros, son llamarada de tuzas y de repente... ¿Por qué? Porque la persona no se bautizó con convicción, sino que por emocionalismo. Pero cuando alguien cree en el verdadero mensaje, en el Evangelio, nadie lo moverá. El que entra a la iglesia por carne saldrá. El que entra a la iglesia por Cristo permanecerá, porque su vida estará fundamentado en la roca que es Cristo. Noten qué interesante lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía, de que el bautismo en agua, para que tenga valor, tiene que estar Cristo presente en ese bautismo. De lo contrario, es un rito o una forma muerta, como lo es la misa católica, como lo es la ceremonia católica. Por muy bíblico que se esté aplicando el bautismo, pero si en el bautismo no está Cristo presente, o sea, si en la vida del pecador que se va a bautizar no está Cristo presente, el bautismo es una forma muerta en el creyente. O sea, porque el creyente no lo hizo con convicción. O sea que no es el bautismo el que salva, es Cristo. El bautismo solamente es un rito externo para formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero el centro del bautismo tiene que ser el creer en Cristo. Noten qué interesante esta cita, hermano. Voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que lo demuestra. Hermanos, es importante leer, hay que estudiar.
El objetivo de estas clases expositivas es para que usted se empape de conocimiento, crea lo que está escrito, no lo que dicen los hombres. Evangelismo, página 234, párrafo 3. Evangelismo, página 234, párrafo 3 dice: es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Tremenda cita, hermanos. Poderosa cita. Si alguien solamente se bautiza en agua y no ha creído en el Evangelio y no experimenta el bautismo del Espíritu Santo, simplemente entró a la pila diablo seco y salió diablo mojado. Repito la cita para que la noten. Inclusive en el libro Evangelismo está un capítulo entero que habla del bautismo. Esto está en Evangelismo, página 234, párrafo 3. Esta otra cita que voy a leer está en la misma página, Evangelismo, página 234, párrafo 4, extraído de la Carta 55 de 1886. La salvación no está en el bautismo. No se recibe por tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. Noten que esas cosas son buenas. La cita no está diciendo que no hay que bautizarnos o que no hay que hacer obra misionera. No. La cita lo que está diciendo es que para que esas cosas tengan valor, tiene que estar Cristo presente, porque el centro del bautismo y de la predicación del Evangelio tiene que ser Cristo. La salvación no está en el bautismo. Muchos creen de que es el bautismo que va a cambiar a la persona. No, hermano. Una persona puede tener 1000 bautismos. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo que a la gente la bauticen. La Biblia apoya solamente 2 bautismos. Eso dice la Biblia. Solamente 2 bautismos apoya la Biblia. Hay un rebautismo, como un segundo bautismo por diferentes circunstancias. Eso ya lo hemos explicado en otros temas. Pero eso de estar bautizando a la gente hasta 3, 4, 5, 6 veces, hermanos, la gente agarra eso como juego. Porque el bautismo no es un talismán, no es un amuleto, no es el bautismo que cambia a la persona. No, hermano, no es eso. Es Cristo. El poder está en Cristo. La salvación no está en el bautismo. No se recibe por tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueve el corazón. Noten, hermanos, cualquier cosa que hagamos, por muy buena que sea, pero si no está Cristo, eso es una forma muerta. Eso pasó con los fariseos. Los fariseos hipócritas tenían un montón de ceremonias formalistas, se hicieron legalistas, pero excluyeron a Cristo. El templo donde se admiraban por su belleza, el templo de Jerusalén, quedó vacío porque Cristo salió del templo de Jerusalén. Porque lo que hace que las cosas tengan sentido y valor delante de Dios es la presencia de Cristo. Por eso, hermanos, es un error decirle a las personas: bautízate en agua para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Y la persona ni ha creído en el Evangelio. Lo que sí debemos de decirle a las personas no es bautícese para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Crea en el Evangelio. Cree en el Evangelio. ¿Crees a los profetas? ¿Crees lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees a las promesas? Y verán que cuando las personas crean en el Evangelio, ellas solitas van a decir: Señor, yo quiero bautizarme y formar parte de la iglesia adventista. Yo quiero que el pastor me bautice porque quiero formar parte de la iglesia adventista, porque la persona ha creído en el Evangelio. Los predicadores tenemos que llamar a la gente a que crean en Cristo, a que crean en el Evangelio. Muchas veces nosotros creemos de que
el hacer números, eso está agradando a Dios. No estoy diciendo que sea malo hacer números. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos desviamos. Buscamos mejor números como prioridad y no almas. Predicadores, si usted es un predicador que está escuchando este mensaje, ya no le diga a la gente acepte a Cristo. Dígale, crea en el Evangelio, crea en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Cristo tiene poder para perdonar su pecado? ¿Usted cree que Cristo tiene poder para salvarlo? Cuando la persona dice sí, entonces la persona va a bautizarse en agua. ¿Qué mayor historia la del carcelero de Filipo? Lean ustedes Hechos 16. Dice que este hombre a meterse la espada iba al ver que los discípulos habían salido de la cárcel. Porque en aquel tiempo, hermanos, que un soldado se le escaparan los reos, pagaba por su vida. Entonces el carcelero de Filipo dijo, bueno, esto de todos modos me van a matar, así que lo voy a hacer yo antes. Y los discípulos, Pablo y Silas, le dijeron, no lo haga, aquí estamos. Y dice que el carcelero de Filipo dijo, entonces, ¿qué debo hacer? Y los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dice que al instante, se bautizaron él y todos los suyos. Noten, porque lo primero es creer. Nosotros debemos llevar a las personas, al pecador, a que crean en Cristo, a que crean en el Evangelio. No hacer números. Quítele esa mentalidad. Predicadores, quítense esa mentalidad de que Cristo no nos ha llamado a que hagamos números. Los números pueden ser resultado de una verdadera evangelización. El deber de nosotros es llevar a las personas a Cristo, a hacer que las personas crean en Cristo, porque es el creer que nos salva. Interesante, muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es entonces que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Es cuando creemos en el Evangelio. Voy a leer una cita bíblica y una cita del Espíritu de Profecía que va a dejar claro este punto. Noten lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿El que oyeron? La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído. ¿El qué dice? Habiendo creído. No dice el que se bautizó. El bautismo es fruto de haber creído. Por eso es que primero la Biblia como que se va primero al creer. El evangelio bíblico como que primero apela al intelecto y al corazón. Noten. Y habiendo creído en él, ¿en qué? En el evangelio. Y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el idioma griego, aquí el Espíritu Santo es el sellador, no el sello. Pero noten cuándo es que fuimos sellados por el Espíritu Santo, cuando creímos en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Cuando creemos en el Evangelio es que somos sellados. Ahora, noten lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Esta cita la saqué del comentario bíblico adventista. Noten cómo dice, señales de los tiempos de el 6 del octavo mes de 1885. Dice así, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Poderosa cita, hermano. Poderosa cita. La voy a leer de nuevo. Cuando nos convertimos, o sea que una persona pudo haberse bautizado en agua sin haberse convertido. Pero cuando nos convertimos en hijos de Dios,
nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén con todo pulmón, porque es el creer que nos salva. Es cuando creemos en el Evangelio, es que el bautismo tiene valor delante de Dios. Es cuando creemos en el Evangelio, es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido. Si quieren el estudio, yo les puedo mandar el estudio para que lo puedan ustedes leer y corroborar. Aquí no nos venimos a inventar nada o a sacar cosas de la manga de la camisa. Aquí venimos a hablar Biblia y espíritu de profecía. Les he demostrado Biblia y espíritu de profecía, que es cuando creemos que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda transformar nuestra vida, pueda transformar nuestro carácter a semejanza del Hijo de Dios, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar este importante tema. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de esta hora. Nos hemos dado cuenta de que solamente cuando creemos en el Evangelio es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre, por estas promesas. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque a través de tu Hijo amado somos salvos. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.